Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Oh, Señor, de verdad, alabamos tu misericordia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, por darnos la oportunidad de estar un día más aquí, Señor. Bendito sea, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos ministre hoy, Señor, que tú nos muestres, Padre. Tal vez estamos tratando, Señor, hasta el día de hoy, de caminar en ti, Señor, de querer hacer las cosas bien. Conocemos tu palabra, la inmensa mayoría aquí, Señor, y muchos de los que nos están escuchando, pero hasta el día de hoy no habíamos encontrado la fórmula de cómo hacer las cosas. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo en nosotros lo haga, Señor. Ábrenos la mente, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre el día de hoy a todos, que salgamos edificados, instrúyenos, y en verdad, Señor, toca nuestros corazones, redargúyenos. Padre, yo te pido que no nos dejes en paz ni un solo instante después del día de hoy y de esta prédica, Señor. Que nos traspase de verdad y que podamos meditar qué estamos haciendo hasta el día de hoy en nuestras vidas, aún llamándonos cristianos. Te damos gracias esta mañana, ponemos un cerco de ángeles alrededor de este lugar, Señor. En verdad te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y hay una cuestión que quisiéramos enfocar el día de hoy en la prédica de hoy. Todo mundo quisiera participar de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos quieren participar de las aflicciones del Señor, de Cristo? ¿Quién no quiere? De los que levanten la mano aquí, los que quieren las bendiciones de Dios. Todos. No, pues si tontos no hay, ¿verdad? ¿O no es cierto? ¿Y cuántos de aquí están llenos de desesperados, así con un gozo y una desesperación en su corazón de participar de las aflicciones de Cristo? Que levante la mano. ¿Cuántos quieren participar de las aflicciones de Cristo? Nadie. Por ahí alguien hizo así. ¿Te pusiste desodorante, mister? ¿Por qué? Hizo así. Pero tenemos un problema, ¿sabes? Hay una condición que el Señor puso. Nos es necesario participar del gozo de Dios y de las aflicciones de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, todos hemos ido al súper, ¿no? Y yo creo que todos nos ha tocado ver en algún momento cómo hacen las reuniones de los empleados cuando va a empezar el trabajo, ¿va? Yo lo he visto en el supermercado, seguramente muchísimas empresas hacen lo mismo. Y llamamos, les notificamos a todos los asociados, fíjate, les dicen hasta asociados, no les dicen empleados, para que se la crean. Les dicen, llamamos a todos los asociados, ¿de verdad? Y traen su gafetito, porque me he tomado la libertad de estarlos viendo, dice asociado. Entonces, para que se crean socios, ojalá fueran socios de la empresa, pero a todos los asociados, en 5 minutos, ¿verdad? Tenemos la reunión para asociados y ves que se reúnen y esto y la plática los arengan, o sea, los exhortan y a dar todo, sí muchachos, los calientan emocionalmente, ¿verdad, mister? Ya estuviste ahí. Y al final, pues dame vamos al nombre de la empresa, ¿no? Dame una esto, dámelo todo, y salen todos como locos, ¿no? Pero todo es emocional, los hacen sentir que tienen, ¿verdad?, la camiseta de la empresa puesta, el que sea, ¿verdad? El panuchito aquí. Pues sí, porque no vamos a meter goles, ¿verdad? No somos Eugenio Derbez. Entonces vamos a el panuchito y el panuchito, mister, y son los panuchos más ricos de toda la ciudad. Entonces, yo te preguntaría, ¿y has pensado que Cristo quiere exactamente lo mismo de ti? Cristo lo que desea es que el propósito de Él, la visión de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, lo hagamos nuestro también. ¿Lo estamos haciendo? Sabemos, ¿verdad? Porque lo hemos compartido. Lo hemos compartido no sé cuántas veces, igual que como están bombardeando ahorita a San Francisco del Rincón. Cristo en nosotros. Ahora hemos tenido esa revelación, Colosenses 1:27, es nuestra esperanza de gloria. La esperanza que tenemos de algún día ver la gloria de Dios
¿verdad? En vivo, a todo color, es que Cristo sea en nosotros, ¿verdad? Él en nosotros. O sea, que eso nos habla de que tenemos que estar en uno solo. Si Cristo está en mí, pues yo también estoy en Cristo. Estamos unidos en uno solo. ¿Cómo compara Cristo su relación con sus creyentes, no con sus creyentes, con sus discípulos? ¿Cómo compara Cristo al cristiano en su relación con él? En Efesios 5, que también cuánto nos hemos gozado, ¿verdad? Todos los matrimonios, los hombres y las mujeres, en cuanto a Efesios 5, ¿verdad? En donde Cristo habla de que la misma relación que tiene él con su iglesia, en donde la compara él con la relación que tiene un esposo con una esposa, en donde habla de que el esposo y la esposa son una sola carne, y el esposo, que es la cabeza, está dispuesto a dar incluso su vida por ella. Y compara esa relación, ¿verdad?, con la relación que tiene Cristo con su iglesia. Entonces Cristo está dispuesto a dar su vida, tan es así que ya la dio hace 2000 años. Entonces, y compara que Él y yo somos uno. Dice la palabra, el Señor decía, Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que también ellos sean uno conmigo. Entonces, la visión de Él es la misma que tengo yo. Entonces, en un matrimonio sabemos que no puede haber dos pensamientos opuestos, ¿verdad? Los dos tienen que estar de acuerdo. Común unión. Si están en una sola carne, pues es uno solo. O sea, aunque tengan dos cabezas, porque cada uno tiene su cabeza, las dos piensan lo mismo y están unidos en el mismo espíritu. Entonces, si estamos en una relación tan íntima con Cristo, entonces la visión de Cristo es mía también. Lo que a Cristo le agrada, a mí me agrada. Con lo que se agrada el Señor, yo también lo disfruto. Lo que le desagrada a Cristo, también a mí me desagrada. ¿Lo hacemos? No. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hoy lo tenemos hasta en la entrada, ¿verdad? Lo hemos visto hasta el cansancio. Y lo que vivo ahora, ya no lo vivo ni siquiera en la carne de Cristo, sino en la fe de Cristo en mí, la de Él en mí. Entonces, hablándote de que Él está dentro de ti, formamos uno solo con el Señor, si de verdad somos cristianos. ¿Cuántas veces no se les ha compartido, en especial a los varones, como dice en Génesis 1:26, oye, Cristo nos creó a su imagen y semejanza. Luego entonces estábamos hechos, fuimos creados desde el principio para que todo lo que hablemos sea lo que Él habla, todo lo que pensamos sea lo que Él piensa, todo lo que decimos es lo mismo, lo que hacemos es lo mismo, tenemos su imagen y la semejanza de Cristo. Entonces nosotros deberíamos de estar reflejando eso mismo. Como te decía, en las empresas les hacen que se pongan la camiseta de Cristo, y hacemos lo mismo también en el Evangelio. ¿Tenemos la camiseta de Cristo puesta? Tendríamos que regresar a esa imagen y semejanza a Dios con la que Él nos creó, ¿verdad? Tendríamos que conocer que el corazón de Dios, ¿verdad?, es mantener una relación íntima con el que lo ama y guarda sus mandamientos. Tendríamos, ¿verdad?, que experimentar también las aflicciones de las persecuciones de Cristo. Y déjame decirte una cosa, el que te persigan porque eres cristiano, eso no significa que tú estés, no significa que completamente tú estés participando de las aflicciones de Cristo. Si a ti te agrada lo que a Dios le agrada, y si a ti te desagrada lo que a Dios le desagrada, se puede decir que tú ya estás caminando ahí. ¿Para eso qué necesitamos? Es necesario entonces que el Espíritu de Dios estuviera dentro de mí. Es la única manera que todas las cochinadas en las que yo andaba antes ya no me gusten, me dan hasta asco. Paso ahora, en alguna ocasión me ha sucedido que voy manejando y paso por algún lugar de aquellos oscuros y tenebrosos en donde yo acostumbraba a ir, y hasta se me eriza, se me alacia el pelo y se me eriza la piel. Sí, yo no puedo decir que se me eriza el pelo, ¿verdad? Se me enchinó el pelo. No, pues ya lo trae chino siempre, ¿verdad? Si yo no sé nunca si estoy peinado o despeinado. Entonces, se necesita entonces, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios esté en mí para que las cosas que a mí me gustaban antes ya no me gusten, me causen hasta asco. Oye, si las cosas en las que andábamos antes, de verdad, hermanos, no te provocan asco solamente de pensarlas, tenemos problemas serios,
como dice la palabra, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndalas, porque aún vergonzoso es hablar de ellas, y da vergüenza, ¿verdad? Aún tendría que darnos vergüenza tener que hablar de algunas de ellas. Por eso nunca le permitimos a la gente, ya que, no, porque no tienes que darme pelos y señales de lo que hacías. Andabas bien mal, ¿no? Amén, arrepiéntete, y ya. Entonces, tendríamos que conocer el corazón de Dios, mantener una relación íntima con Dios. Si esto ocurre, podríamos experimentar entonces en toda la plenitud del gozo de Cristo y también compartir de las aflicciones de Cristo. Mira lo que dice Hechos 4. Vamos al libro de Hechos. Hechos 4:1. Aquí los discípulos, ya está Pedro predicando, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano. Eso significa que los aprendieron, no que les estrecharon la mano. No, si le estaban resentidos contra ellos. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces ya ellos empezaban a experimentar lo que era seguir a Cristo. Ya la gente estaba resentida contra ellos, ya los religiosos, ¿verdad? Los agarraron, los metieron a la cárcel. De ahí bríncate, ahí mismo en Hechos 4, al versículo 15. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban los religiosos entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ni siquiera ellos mismos podían negar todos los milagros que estaban sucediendo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, para que ya no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre de Jesús. Y llamándolos, les intimaron, o sea, les dijeron aquí en cortito: oye, si no te callas, ya sabes lo que te va a pasar. Así, en pocas palabras. Esto es intimar, amenazar. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Cristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. ¿Por qué no meditamos entonces en lo que está pasando en nuestras vidas, va? Hay alguien resentido en contra tuya que se opone a que tú seas cristiano. Te han tratado hasta de amenazar que no seas cristiano. Fíjate, Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Todos aquellos que se oponían al evangelio ni siquiera querían juntarse. Y dice en el versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los religiosos en los que andábamos antes, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: vayan, y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. No solamente los sacó el ángel de Dios de la cárcel donde los habían metido los religiosos, sino que además les dio una orden: ya están libres, vayan otra vez al templo y vuelvan a decir lo mismo, ¿quién es Cristo? Versículo 27, los volvieron a agarrar, se volvió a armar el relajo, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Ahora ustedes han llenado a Mérida con esta doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Bríncate al versículo 34. Finalmente mira lo que hicieron. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y les dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después se levantó Judas en el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí mismo a mucho pueblo. Murió también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora yo les digo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer, mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sea que tal vez hallados luchando, no sea que tal vez Dios nos haya a nosotros luchando en contra de Dios. Y mira lo que hacen los religiosos. Y convinieron con él y dijeron: es verdad, ya no les vamos a perseguir más, no vaya a ser que estamos en contra de Dios. Así que llamaron a los apóstoles, y después de azotarlos, los volvieron a amenazar de que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Ellos estaban locos, ¿verdad? Ya los metieron a la cárcel, ya los golpearon, les dieron no dice cuántos les dieron, pero ya que amas tanto a tu Cristo, para que veas lo que padeció tu Cristo, y les dieron también sus azotes. Y cuando salieron, salen felices, no están chiflados los apóstoles. ¿Cuántos azotes te han dado a ti? Ninguno. Y mira lo que es padecer, ¿verdad? Esto solo es posible, ¿verdad? Quisiéramos caminar siempre en bendición y no saber nada de las aflicciones de Cristo. No podemos decir que somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos decir que formamos parte de la iglesia realmente de Cristo, si la visión de Cristo no está en nosotros. ¿Cuál fue el llamado, el último mandato que dio Jesús antes de ascender? Vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que se arrepintiere y creyere y sea bautizado será salvo, y el que no creyere y no sea bautizado no será salvo. Esos fueron los últimos, ¿verdad? El último mandato y las últimas indicaciones que Cristo le dio a los discípulos. Entonces, si la visión de un cristiano no es la visión de Cristo, entonces tú no puedes decir que estás caminando en Cristo. Decimos que somos cristianos, pero no estamos en Cristo. Si la visión de esta iglesia no es tu visión, tú no formas parte de esta iglesia. ¿Cuál es esta visión? Dios nos mandó a cambiar el mundo. ¿Con qué? Con la palabra. Compartir la verdad. Cuando yo llegué, yo mismo no me explicaba, ¿y por qué? Si todo el mundo lee la Biblia, yo no sé qué. Ahora entiendo que todo el mundo lee la Biblia, ¿verdad? Entre los cristianos, pero no todos hablan la verdad. Dios nos llamó a hablar la verdad, a ser discípulos. Nos mandó a establecer el orden de Dios en todas las familias, ¿verdad? Dios, el esposo, la esposa y los hijos. Nos mandó a restablecer, ¿verdad?, el lugar de autoridad del varón dentro de una casa. Nos mandó a enseñarle al varón, cuánto debe amar, cuánto debe proveer, cuidar a su esposa, a su hijo, a sus hijos, ser el que los ministre, el dar testimonio con el ejemplo de su vida. Nos mandó a enseñar a la mujer a ser una mujer virtuosa, ¿verdad?, a sujetarse a su marido, a ser la ayuda idónea, la reina de la casa. Si la visión que tú tienes no es esa, no es la visión de este lugar, no tienes nada que estar haciendo en este lugar. Si tú no puedes reconocer en dónde tú has recibido el Evangelio, en dónde Dios ha restaurado tu familia, si tú no puedes reconocer a José Mediero como tu pastor y tu padre en la fe, tú no tienes nada que hacer aquí. Yo te diría hoy, de verdad,
Piénsalo muy bien. No te esperes como gente que conocí que después de 16 años se fue. Yo dije, wow, 16 años para darse cuenta de que esta no era su visión y que el pastor no era su pastor. Tan locos. Esos sí estaban locos, para que veas. Se llegó a presentar con el pastor Joaquín un individuo que tenía creo que casi 25 años caminando con él. Prácticamente era su brazo derecho y le dice un día, es que quiero tomarme un tiempo, es que no estoy seguro si tú eres mi pastor. Después de casi 25 años. Le dijo el pastor, sabes, yo te voy a aclarar tus dudas. No soy, lárgate de aquí. Por supuesto que sí. Entonces no te esperes tanto tiempo. Si tu visión no es buscar de Dios, que el orden de Dios esté establecido en tu casa, ¿me entienden? Formar discípulos y ganar almas para el reino de Dios. Si tu visión no es la de esta iglesia, no vengas. Y te lo digo así, ni siquiera me pongo bravo, y no pierdas el tiempo, no seas bobo o tonta. Ve a un lugar en donde te acomode la visión y estés feliz y pueda ser de bendición tal vez para alguien. Por la razón que sea, ¿me entiendes? No porque no me gusta cómo llevan adelante las clases, no me gusta cómo da clases fulana, no me gusta cómo dar clases fulano, no me gusta cómo hacen tal cosa, la comida no me agrada, he escuchado de todo, no porque los refrescos, no porque esto, no porque lo oye, esos no son más que pretextos. Si no te gusta, vete en paz tranquilamente en bendición. Es más, si tienes un poco de decencia, porque muchos no la han tenido, sencillamente han desaparecido, ¿no? Nos dices, nos vamos, pastor, porque oramos por ustedes, vaya en bendición. Así de sencillo. Veía yo a este grupo que juntan ahí, como te digo, en el supermercado. Oye, yo te aseguro que ahí el jefe les dice, oigan, y el que no esté de acuerdo, lárguense. Yo te preguntaría, ¿cuántos de esos que están ahí reunidos, y sí, y dame una O, y ahí en las empresas, ¿y cuánto cuestionan a su autoridad? ¿Será que están habloteando entre ellos? Y peleando, no, pero yo te aseguro que cuidan mucho la boca, porque si los pescan, los botan, ¿o no es cierto? Pues lo mismo es aquí. Pero no solo eso, ¿para qué pierdes el tiempo? ¿Me entienden? Si la visión de Cristo no es la tuya, tú no eres cristiano. Si la visión de vida de manantial no es la tuya, ve en paz. Tú no formas parte del cuerpo de Cristo de vida de manantial. Probablemente tu lugar en el cuerpo de Cristo está en otro lugar, no aquí. Ahórrate problemas, ahórrate tiempo y esfuerzo. Y no lo desperdicies. No podemos entonces decir que somos cristianos si la visión de Él no está en nosotros. Y eso solamente puede suceder si Cristo está en nosotros. Si el Espíritu de Dios nosotros le permitimos que entre nosotros, ahí es donde nosotros vamos a participar del gozo de Dios y también del pesar de Dios. O sea, lo que le gusta a Dios, eso te va a gustar a ti. Lo que le desagrada a Dios, eso también te va a desagradar a ti. Míralo, Génesis, vamos al libro de Génesis en el capítulo 6. Génesis 6, 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, qué tremendo. Oye, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que de acuerdo a las Biblias de estudio, la palabra en lo que son las escrituras en hebreo, donde habla aquí de que le dolió a Dios en su corazón, esa palabra en hebreo da a entender tristeza, sufrimiento intenso y un corte que llega hasta lo más profundo del corazón. Entonces, puedes imaginarte entonces qué sintió el Señor cuando veía que toda la gente, su pensamiento en el corazón era de continuo al mal, dice, y le dolió en su corazón. Tenía un corte el Señor hasta lo más profundo de su corazón, una inmensa tristeza y un inmenso sufrimiento.
¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nosotros hemos ocasionado ese pesar en el corazón de Dios? Antes ni siquiera sabíamos lo que teníamos que hacer. Nosotros ocasionábamos esto, pero ya ahora que conocemos la palabra y seguimos en azul y buenas noches, y ¿qué tendrá el Señor en el corazón? ¿Qué sentirá Dios realmente respecto a nosotros en su corazón? ¿Cuántas veces hemos ocasionado nosotros en nuestro Padre esta aflicción? ¿Y qué tanto nos importa a nosotros la aflicción de Dios por las cosas que nosotros hacemos? ¿Sabes en qué se diferencian los grandes hombres de la Biblia en los que hablan? Participaban del gozo de Dios, pero ¿sabes qué? Participaban de las aflicciones de Cristo. Y sabes, participar de las aflicciones de Cristo, aprendámonos bien hoy, no es que te persigan y te desprecien tus familiares. No, hombre, eso es pepita y cacahuate. Eso es pepita y cacahuate. Participar de las aflicciones de Cristo es que todo lo que le causa dolor a Dios en su corazón, te cause dolor también a ti y a mí, en nuestro corazón. Eso es participar de las aflicciones de Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que por lo que dice el estudio y lo que vamos a ver un poquito más adelante, oye, si no atravesamos por ese pequeño proceso, no vamos a entrar al reino de los cielos. Aunque vengas 40 años, aunque ofrendes 40 años, aunque hagas todas las oraciones que quieras, si tú no participaste de las aflicciones, y apréndanse bien y apúntelo, participar de las aflicciones de Cristo no es nada más que me persigan, sino que todo lo que le causa sufrimiento y dolor al Señor, también me lo ocasione a mí. Eso es participar de las aflicciones de Cristo. O sea, que no nada más voy a estar triste por lo que me está pasando a mí, sino por todo lo que le sucede a todo mundo. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 53. (53:3). Mira nada más cómo tuvo que atravesar Cristo también. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo mismo tuvo que entrar en el sufrimiento del corazón de su Padre, en el dolor ocasionado a Dios Padre por el pecado de toda la humanidad. Y nosotros tendríamos que entrar en lo mismo. Dice aquí, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando tú ves a alguien que está pasando problemas, porque se lo merecía, que Dios trate con él, malvado. Hasta que te toque a ti o a mí, ahí ya no decimos lo mismo, ¿verdad? Cuando el sol empieza a calentar, ya entonces sí, la cosa es diferente para todos, ¿no? Entonces, fíjate nada más el proceso de Jesús. Él tuvo que entrar dentro de qué es el dolor y el sufrimiento de Dios Padre por el pecado de toda la humanidad. Entonces, Cristo mismo entró en el sufrimiento. Mira lo que dice, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Juan 15, 11. Estas cosas, dice Jesús, son palabras de Jesús, les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. ¿Cómo? Si, no que iba a pasar por un proceso de dolor y de sufrimiento, iba a ser un experto Cristo en sufrimiento y en dolores. Y dice el Señor, todo lo que les he hablado es para que mi gozo esté en ustedes. ¿Cuál gozo? Si él sabía que estaba a punto de ir a que lo hicieran pedazos.
Y quiero que ese gozo esté en ustedes, mi gozo en ustedes. Cuando los hagan pedazos ustedes también ustedes estén llenos de gozo. Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿Cuál? El gozo que él disfrutó viendo todo lo que le venía. Y quiere que ese gozo esté en nosotros, dice. Pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto en él por Dios Padre y puesto ahora en nosotros por él mismo, suframos la cruz, menospreciando el oprobio, y podamos sentarnos algún día en la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿te habías imaginado que ese mismo gozo, ese que te está pasando, te lo pongo a ti ahora? Ahora podemos entender por qué entonces los discípulos, ¿verdad? Después de que les dieron una buena paliza, salen felices. ¿Cuántas veces has brincado tú después de que has tenido un problema? Dándole gracias, caíste de rodillas. Tampoco yo lo he hecho. Padre, gracias. Ay, qué bendición que me permitas pasar esta aflicción por tu causa, Señor. Aquellos salieron brincando y danzando, y debe haber pensado la gente, si ya de por sí decían que estaban borrachos, ¿verdad? Cuando empezaron a predicar, ¿qué habrán pensado? Tenía yo tremendos problemas cuando yo me acababa de convertir, y llego un día a mi casa y me dice mi madre, creo que a ti ya no te importa nada. ¿Por qué dices tú? Es que ahora te veo tan tranquilo. Pero yo no me daba cuenta que lo que pasa es que Dios es el que había puesto paz en mi corazón. Ellos sí se daban cuenta, yo ni siquiera me había dado cuenta. Fíjate nada más lo babas que es uno al principio. Y no me había dado cuenta. Entonces, solamente Dios en nosotros es el que lo puede hacer. Que cuando pases situaciones muy difíciles, mira, vamos a 2 Corintios 7:4. Mira lo que dice Pablo. Mucha franqueza tengo con ustedes y mucho me glorío con respecto de ustedes. Lleno estoy de consolación y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Oye, si hay alguien en el Nuevo Testamento que sufrió, ese es Pablo. Puedes leerlo. Asaltado, apedreado, golpeado, perseguido, naufragó, bueno, de todo le pasó. Al final, el premio fue que le cortaran la cabecita, igual que a Juan. Y él decía, pero por ustedes, como veo que ustedes se están convirtiendo, oye, me gozo en todas mis tribulaciones, decía Pablo. Están chiflados, ¿verdad? Qué loco estaba Pablo. Colosenses 1:24. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes, otra vez, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces Pablo sabía que él iba a tener que atravesar muchas aflicciones por el cuerpo de Cristo, por nosotros, y estaba lleno de gozo porque Dios le había dado la oportunidad de tener que desempeñar él ese papel. Qué increíble, ¿no? Tú lees esto y dices, no está chiflado Pablo, ¿cómo va a estar lleno de gozo? Además sabía
cuando él él hizo todo para que cuando lo aprendieron la última vez, él se encargó de que todo lo condujera a Roma, porque ya el Espíritu Santo le había dicho, tienes que ir a Roma a predicar. Él se encargó de hacer que lo llevaran hasta Roma, y ahí estuvo 3 años. Sabía desde que él puso el primer pie en Roma, el primer día, él sabía que en Roma acababan sus días. Y seguía recibiendo a la gente y escribiendo cartas a toda la gente. Estoy feliz de todo lo que ustedes, por todo lo que Dios me está haciendo. Y sabía que ahí terminaba. Pablo sabía cuándo terminaba. ¿Qué habrá habido en el corazón de Pablo cuando lo fueron a buscar? Es hora. Tú lees, si lees todos los hechos, te vas a dar, oye, hasta los guardias que lo cuidaban estaban tristes cuando se llevaron a Pablo habían recibido hasta Cristo los romanos, muchos soldados se recibieron, no nada más Cornelio. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué habrá pensado Pablo cuando lo fueron a buscar para llevarlo a que lo decapitaran? Entonces decía Pablo que él estaba feliz, me gozo de todas las tribulaciones. ¿Y tú no te gozas de tus tribulaciones? ¿Qué tribulaciones tenemos nosotros, hermanos? Te voy a decir, mira, realmente no es algo tan bravo, ¿no? Como me decía una paciente el otro día, tenemos una mamitis terrible aquí en Yucatán. ¿Sí? Ella misma lo reconoció, es verdad, doctor. En otras partes de la República no hay tanto amarre entre mamá e hijos, pero al menos aquí, lo que es la península de Yucatán, no, hombre, hay una mamitis pavorosa en donde mamá quiere tener a todos aquí, como dicen, pegado a las faldas, ¿verdad? Los primeros enemigos de un cristiano que quiera tomar en serio a Dios van a ser, como dice la palabra, los de su casa, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Y tus familiares, tus amistades, eso lo sabemos bien. Entonces no vayamos a sufrir tanto, ¿verdad? Oye, veas cómo he sufrido en que no he ido a las borracheras de mi familia, qué bárbaro. Y es verdad que se aflige, mira, yo sé que es como un proceso, nadie deja de participar con el mundo, porque además, ¿sabes qué? La Biblia habla de que nos apartemos, ¿verdad?, del mundo. El Señor habla incluso en Corintios, dice, no toquen lo inmundo, salgan de en medio de ellos, yo los recibiré a ustedes como hijos y seré para ustedes padre. Pero nunca queremos ver a nuestros familiares como esa gente de la que está hablando el Señor, en donde no podemos caminar en yugo desigual, cuando que la palabra aún habla de que si hay hermanos que están chuecos, ni siquiera no estemos andando con ellos. Oremos por ellos, pero que no participemos de las locuras de ellos. No participen de las locuras de los hermanos que andan desordenadamente, decía Pablo. Entonces, pero generalmente nosotros no queremos ver a nuestra familia ahí. Entonces, ¿cuál es la primera aflicción del cristiano? Ni siquiera es tu familia, ¿sabes? ¿Sabes cuáles son las primeras aflicciones del cristiano y la cristiana que llegan? Sujetarte a tu marido, respetarlo, verlo como tu autoridad, ver en él la imagen de Cristo. Eso, qué aflicción. Y para el varón, trabajar, salir temprano, ser la cabeza, empezar a ser el responsable. No, hombre, esas son las grandes aflicciones de cristiano. Por eso se van muchos de aquí. Ni siquiera es por la familia, es por la aflicción de que yo tengo que tomar mi lugar en Cristo, en mi casa como cabeza, y la aflicción de la mujer, que ella tiene que tomar su lugar en Cristo como esposa dentro de su casa. Esas son las grandes, o no es cierto. Y el de los jóvenes, la gran aflicción es sujetarse y respetar a sus padres, ¿verdad? Qué bruto. Sí, debe ser terrible levantarte y tener que tender tu cama, ¿verdad? Debe ser terrible, ¿verdad? Terminar de bañarte y poner tu ropa en la ropa sucia, la que te quitaste, si es que te la cambiaste, ¿verdad? ¿O no es cierto? Debe ser terrible tener que mantener tu cuarto. Sí, porque qué tribulación tan tremenda. Oye, ¿qué le vamos a decir tú te imaginas si llegas y tienes la oportunidad de ver a alguno allá? ¿Qué le vas a decir? Es que sufría un montón, tenía yo que sujetarme a mi marido. Es que usted lo hubiera conocido al principio, era re idiota. Oye, es que esas decían de mí. ¿De verdad? ¿Y tú qué has dicho de tu esposo? Una de las cosas que más aborrece Dios es
es la crítica y la murmuración en contra de las autoridades, la que sea, de los hijos hacia los padres, de los padres hacia el pastor, hacia las autoridades, de la esposa hacia el marido, no importa, hacia los pastores, hacia el policía de la esquina, a quien sea, son de las cosas que más aborrece Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad número uno es Él. Cuando nosotros le faltamos al respeto a alguna autoridad, estamos faltándole el respeto a Dios. Lo habíamos pensado, y esa es la gran aflicción del cristiano. Entonces las aflicciones del cristiano no son ni siquiera que te persigan, y después de la primera aflicción, ¿verdad? Como hemos visto, y te lo digo por experiencia, porque he visto familias en donde la esposa dijo, ¿qué? Cuando vieron Efesios 5, sujetarse a su... Esto es lo último que yo tenía que ver en esta iglesia. Me voy, vámonos. Y se lo lleva, ¿no? Y ahí va el otro también. No me voy, me llevan. Entonces, esa es la verdadera aflicción del cristiano. No vayamos a sufrir tanto, ¿verdad? Y después de eso viene el proceso de la familia. Cuando tu familia se entere, ya saben todos en sus casas que los familiares que son cristianos, y aún si eran cristianos, porque algunos de ustedes andaban en otras iglesias, ya saben que estás viniendo a Vida Manantial, el nombre. Te van a aplaudir, los mismos cristianos te van a aplaudir. Estás yendo comediero, gloria a Dios, hermano. Te van a invitar a comer y cuéntame todas tus... Ya sabes todo lo que vas a pasar. Entonces, el segundo filtro es ese. Cuando digas en tu casa, es que estoy yendo a una iglesia cristiana, ahora soy cristiano, mamá. Recibí a Cristo en mi corazón. Dame las llaves de mi casa. Dame las llaves. A mí me lo dijeron, estoy hablando de mí. Me quitaron las llaves de la casa. Está bien, toma tus llaves. Cuando estuve enferma después más adelante, llaman y no puedo entrar, discúlpame, pero no puedo entrar a la casa. ¿Y por qué no habías venido? Pues si me quitaste tus llaves, ¿no te acuerdas? Gloria a Dios. 2 años antes de morir mi madre recibió a Cristo y pudo perdonar a mi padre. Y mi padre recibió a Cristo también y pudo pedirle perdón a mi madre. Pero sucedió, ¿sabes cuánto tiempo después? Casi 10 años, como 9 años, casi 9 años después de haberme convertido. Entonces, como tu papá ya tienes tú 3 meses que te convertiste y no se ha convertido, estás que te mueres. ¿Verdad? ¿O no es cierto? Y es verdad, nadie puede ir apartando, solitos se van quedando de un lado. Y te aflige, imagínate, son nuestra sangre, ¿cómo no lo vas a sentir? Pero si algún chance tienen ellos finalmente de ser salvos un día, es que nosotros nos mantengamos firmes en Cristo Jesús. Y hoy sabemos que nosotros no vamos a poder hacer nada, tiene que ser Cristo en nosotros. Si no, es imposible. Vamos a Hechos 14 otra vez. Hechos 14, 22. Desde el 21, Pablo ya estaba hablando, está predicando, está andando de ciudad en ciudad y dice del 21, Hechos 14, 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es qué? Entonces, si no participas de las aflicciones de Dios, ¿no vas a entrar al reino de Dios? El único problema es que para participar de las aflicciones de Cristo, es que tú y Cristo estén en uno solo, como dijo Jesús, mi gozo, Señor, Padre, que mi gozo que tú me has dado, yo soy uno contigo y quiero que mi gozo ahora sea ellos uno conmigo, para que el gozo de ellos se cumpla, ¿cuál? El de gozarte en todas las persecuciones y problemas que vas a tener por causa del nombre de Cristo. Entonces, les es necesario, mira, te digo que tú empiezas a leer y lo analizas y dices, entonces hoy Dios está confirmando los ánimos de todos nosotros y nos está exhortando a que permanezcamos en la fe
diciéndonos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y no te confundas, una cosa son las tribulaciones por seguir a Cristo, tribulaciones por nuestra necedad y por ser tan rebeldes y tan desobedientes, ¿sí o no? ¿Quién nos impide ahora, verdad? Nadie va a poder atravesar por esto. Es un proceso en el que tú quieres de verdad caminar en Dios, recoger las bendiciones de Dios en este mundo y después el día que tú estés delante de Él, vas a tener que participar, es verdad, de las bendiciones, pero para eso tú tienes que participar de todo lo que conlleva el desprecio al nombre de Cristo en el mundo, porque el mundo no se rige bajo verdades bíblicas, ni lo gobierna el Señor. El mundo entero está bajo el maligno, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué esperas que te aplaudan? ¿Por qué esperas que aún tu familia te haga fiesta porque ya te arrepentiste de tus pecados, ahora estás caminando en Cristo? No. Y el Señor te dice, les reafirmo el ánimo, permanezcan en la fe. Es necesario atravesar por todo esto, por causa de Cristo, no por necio, ¿me entienden? Una cosa es eso, y otra cosa es que sabiendo nosotros, conociendo la palabra, andemos como prevaricadores, como andan muchos, ¿o no es cierto? Mira lo que les decía, vamos a Levítico 26. Levítico 26, 40. Aquí el profeta les estaba diciendo que se arrepintieran. Y les dice en el versículo 40, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. O sea que hay que pedir perdón hasta por el pecado de nuestros padres, aun cuando ellos ni siquiera sabían lo que hacían. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces, estos no estaban pasando tribulaciones por obedientes o por llevar el estandarte de Cristo, ¿va? En su vida, no. Sus padres y ellos estaban llenos de pecado. ¿Sabes lo que es prevaricar? Tú conoces la palabra, y ahora conociendo la palabra, ellos la conocían. Sabiendo todas las escrituras ellos, los padres, dice, tanto sus padres como ustedes prevaricaron, dice, y han prevaricado todo el tiempo. Conocen la palabra, andan en oposición a ella y además incitan a los demás a andar en oposición a ella. ¿Cuántas veces nosotros no hemos andado en eso? Entonces, dice el Señor, confiesen su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando tú, conociendo la palabra, empiezas a hacer lo contrario, estás en oposición a Dios. ¿Sabes cuál es el único detallito? Como dice ahí, yo también habré andado en contra de ellos. Dios se pone en contra tuya. Entonces, ¿cuántas cosas nos están pasando el día de hoy que no son por estar siguiendo a Cristo? Como les decía, ¡ay! Y confundimos, ¿verdad? Aquí había un hermano antes que me decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucha tribulación, pastor, mucha tribulación. Pues siempre era lo mismo, mucha tribulación. Y, oye, pero ¿y por qué tanta tribulación? Dios mío, ¿qué eres, Pablo o qué? No, porque era un desobediente, era un rebelde, conocía la palabra, tenía años. Pero siempre andaba en oposición a lo que la Biblia dice, no lo que dice el pastor, ni lo que decimos nosotros, lo que dice aquí. Entonces, tú quieres andar en oposición a lo que dice aquí, Dios va a estar en contra tuya, así como estuvo contra ellos. Dice, yo también habré andado contra ellos y los habré hecho entrar en tierra de sus enemigos para que se humille su corazón y reconozcan su pecado. Si estás pasando problemas serios el día de hoy, ¿por qué no analizamos cuán necios hemos sido, malvados y rebeldes, en donde nos hemos salido de la línea? ¿Saben? Yo siempre he pensado que hay una línea bien delgada entre caminar bien con Cristo y cuando te das cuenta estás a un lado y crees incluso que estás haciendo las cosas bien, porque
por soberbios, por orgullosos, creemos que ya no sabemos todo, no necesito que nadie me diga nada, no necesito consejo de nadie, y aún queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y las cosas están, ¿verdad? Como dicen en Miami, están en candela, chico, en candela. ¿Y cómo está la casa? En candela, chico, en candela. Y el trabajo, en candela, chico, en candela. Pero están en candela porque hemos prevaricado y andado en prevaricación, como dice ahí, caminando en oposición en contra de Dios. Eso no es participar de las aflicciones de Cristo. Aquí el profeta estaba afligido de lo que sucedía. Si ustedes leen y verán, revisen, cualquier profeta, búsquenlo y verán cómo lo que hablan ellos, están hablando lo que Dios les ponía, pero ustedes van a encontrar palabras del propio profeta en donde el corazón de ellos estaba afligido. Ellos participaban también de lo que a Dios le desagradaba, de lo que le dolía a Dios, era también un dolor para ellos también. Así que podemos decir que prevaricar es ir en contra de Dios e incitar a otros a ir en contra de la palabra de Dios. El propio David era alguien experimentado, ¿verdad? Vamos al Salmo 139. Salmo 139, 19. Mira lo que decía David. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apártense, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. ¿Será que David participaba de lo que le agradaba a Dios y lo que no le desagradaba? Tú ves a tu compadre y, ¿qué pasó, compadre? ¿Cómo estás? Dos nada más, conste, dos nada más. Después te lo ves aquí en el servicio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste los lunes? Es que tengo que confesarte algo. Caí en la carne. Me fui a tomar los tragos. Ah, sí. Oye, el único problema es que caes en la carne todos los fines de semana. Ya llevas ligados como 230 fines de semana y siempre caes en la carne. ¿Te das cuenta cómo somos? Entonces, el corazón de David decía, aborrezco a los que te aborrecen a ti, Señor. A los que te tienen, que no reconocen quién eres, los tomo por enemigos también. Y no los quiero. ¿Y tú? ¿Y ustedes, muchachas y muchachos, en la escuela? No, porque entonces ya no me van a juntar en el grupo de la brincada de cuerda. ¿No? Ahora que ya hay competencias hasta de eso. ¿No es cierto? No, porque les has dicho, porque son testimonios de los jóvenes, ¿eh? No voy a pensar que yo los invento. Todo lo que se dice aquí, de verdad sale de testimonios reales. No porque estén, entonces nadie me va a querer juntar en su grupo de taller. Ah, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Increíble, ¿no? Entonces, queremos las bendiciones de Dios, pero cuando llegamos al precio que tenemos que pagar, no queremos. Antes, tal vez pensábamos que teníamos que hacerlo nosotros. Ahora, ya sabemos que nadie va a poder caminar ahí. Es pedirle a Dios que Él en nosotros, ábrele tu corazón a Dios para que Él entre, Cristo, y Él sea nuestra esperanza de gloria. Ahora sabemos que lo único que tenemos que hacer son dos cositas bien sencillas: querer y creer. Quiero que Cristo entre en mí y haga el cambio, y lo creo. Aunque lo dude, Señor, aumenta mi fe. Antes tal vez intentábamos hacerlo en nuestras fuerzas y era imposible. Era imposible. Entonces, queremos las bendiciones, pero cuando llegamos a este punto, rechazamos todo. Cuando llegamos al punto de la primera aflicción en el cristiano, explota la bomba. Tanto que la mujer se sujete a su marido, como que el marido se sujete a Cristo. Ahí generalmente es el primer filtro tremebundo, ¿verdad? Llega un paciente al consultorio y
doctor, quiero que, me siento muy mal y que quiere que le den una justificación para que no vaya a trabajar ese día. Pero si usted se ve muy bien, no, pero es que me siento muy mal, usted está re bien, sí, no, que sí, que no, está bien, vamos a hacer una cosa, está bien, le voy a dar la consulta, lo voy a revisar y todo. Si usted está enfermo, le doy su carta para que falte. Si no, no. Ah, no, gracias, así no quiero nada. Gacho, quédese con su constancia y se va. Lo mismo hacemos. Entonces queremos solo la bendición, ¿verdad? Bendición, bendición y bendición, pero no queremos pagar el costo. Y qué tremendo costo, ¿verdad? Oye, qué cosa tan dura le puso Dios a la humanidad, ¿verdad? Tu varón sea hombre y tu mujer sea mujer, chispas. Tan duro que nadie lo había hecho. Nadie. Nadie, dime quién. Una cosa tan sencilla, pero por eso están atorados ¿verdad? Hay un testimonio de un pastor que se presentó, creo que fue en la Unión Americana, en donde les dijo, el hombre ha avanzado tanto en la ciencia, hace cambios genéticos, ahora hasta clonan, ¿verdad? Células, te hacen injertos, ha mandado hasta naves a otro planeta, toman muestras, mandan fotografías, las analizan. Lo único que no han podido es encontrar la fórmula para que un matrimonio se mantenga junto. Nada más. Ya están hasta en otro planeta. Van a llegar solos, no sé si van a llegar puras mujeres o puros hombres, pero no van a llegar en pareja. Entonces es increíble, ¿no? O sea, el principio, lo básico, eso no se está llevando a cabo. Salmo 138. 138, 8. ¿Están ahí? El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Dios, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Mira lo que decía David. ¿Por qué no oramos eso hoy, este día, hermanos? Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu cabeza y repite conmigo de verdad, si lo sientes en tu corazón? Señor, yo te pido hoy que cumplas tu propósito en mí. Abro mi corazón a ti. Tu misericordia es para siempre, Señor, y que así sea en mi vida. No desampares la obra de tus manos. Cristo Jesús, entra en mi corazón y sé tú en mí mi esperanza de gloria. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Son versículos que no deberíamos de olvidar. Oye, ¿te sientes mal? Dios cumplirá su propósito en mí, pues la misericordia de Dios es para siempre. Y entonces clámale a Dios, Señor, no desampares la obra de tus manos, porque yo soy obra de tus manos. No soy hijo del mono, ni provengo del mono. Soy hijo de Adán. Torcido, ¿verdad? Ya sabemos que salimos chuecos, pero somos hijos de Adán. Así que vamos al libro de Amós, en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, así van ahí en el Antiguo Testamento. Vamos, ¿a dónde dice? ¿Vamos? No, Amós, no vamos. Amós 6, 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria. Pobrecitos de aquellos que están reposando y que están muy confiados, dice el profeta. Ay de los notables y de los principales entre las naciones, a los cuales incluso acude la casa de Israel. Pasen a Calne y miren, y de ahí vayan a la gran Hamat, y desciendan luego a Gat de los filisteos. Vean si son aquellos reinos mejores que estos reinos,
y vean si su extensión es mayor que la extensión del reino en el que están ustedes. Oh, ustedes son los que dilatan el día malo, lo amplían y acercan la silla de iniquidad para sentarse en ella. Ustedes duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta. ¿Sabes qué es gorjear? Cuando echas gorgoritos cuando estás cantando. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, pero no se aflijan por el quebrantamiento de José. Eso no les afecta en nada. El profeta estaba afligido, al igual que Dios, por todo lo que el pueblo estaba haciendo. Era un pueblo flojo, egoísta, holgazán, y nada más pensaban en ellos, ¿verdad? Eso sí, bebida, comida, reposaba, no importa, pero lo que pasara con el pueblo de Israel, cuando veas José se refiere a Israel. Lo que pasaba en el pueblo les tenía sin cuidado, no importa, como decían por ahí. Recuerdo en alguna película que vi de niño de Pedro Infante, decía Pedro Infante, mientras comamos y bebamos, pues aunque no trabajemos. Entonces, mientras haya chupe y una botanita, ¿qué nos importa todo? Bueno, el pueblo estaba igual. Dios estaba afligido, Amós el profeta estaba afligido también. Y nosotros nos afligen los problemas del pueblo de Cristo. Nos afligen. No nos importa, como dice el Señor, lo que pasa con el pueblo. No nos importa lo que sucede con el pueblo de Cristo. ¿Te has preguntado cuántos no han venido? ¿Y por qué el hermano X está faltando? Le das un mensajito. Oye, varón, ¿qué pasó contigo? No, nada. Nunca nos interesa nada. Solo nosotros. Y estamos siempre prestos, probablemente muchos de nosotros, a arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad? A clamarle a Dios que nos bendiga, que nos ayude y que nos dé fuerza para caminar, seguir adelante. ¿Y de los demás? Un pueblo holgazán, flojo y lleno de pecado. Vamos a Nehemías en el capítulo 4. Ustedes ya saben que Nehemías fue el que fue enviado, ¿verdad?, para levantar los muros de la ciudad de Jerusalén. Esdras levantó el altar, el templo, pero los muros fue Nehemías el que llegó a levantarlos. ¿Saben cuántos años tenía Nehemías al final cuando él llegó ahí? Yo pensaba que era un jovencito, pero no. Al igual que Daniel. ¿Saben ustedes cuántos años tenía Daniel cuando está en todo el relajo de... Todos conocen la historia de Daniel, ¿verdad? En el foso de los leones. Sí, pero cuando eso sucedió, ¿sabes cuántos años tenía Daniel? 80. Lean desde el principio de Daniel. Fue llevado por Nabucodonosor. Después siguió Darío y ya estaba en Ciro. Ya habían pasado 3 reyes. Ya ni siquiera Babilonia gobernaba, el que gobernaba era Persia. Se le fueron los años a Daniel ahí. Y dice que todos los días se levantaba y todos los días era gobernador, prácticamente ocupaba el puesto como José el soñador. Después del rey, se puede decir que el que trabajaba era él, el rey no hacía nada, ¿no? Y había 120 gobernadores en todo Persia. Y encima de esos 120 gobernadores estaba Daniel. Tendría trabajo, un poquito, ¿verdad? Y sin embargo se daba tiempo para orar 3 veces al día. Y obvio, era aborrecido por todos, ¿no? Por eso le pusieron todas las trampas que trataron de ponerle. Entonces, Nehemías no era diferente. Mira, Nehemías 4:1. Y llegan a edificar los muros. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Cuando oiga tu familia que estás tratando de edificar los muros espirituales de tu casa, se van a poner furiosos,
y se van a levantar en contra tuya, y van a hacer escarnio de ti como hicieron escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les va a permitir volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. No importa lo que hagan, son tan tontos que aunque pase cualquier animalito por ahí, se va a caer el muro. ¿Y cuántas cosas no han hablado de ti? Todos los que te conocen. Nehemías 6:1. Y otra vez, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque dejaría la obra dejándola yo para ir ustedes. Entonces ya querían ellos llamar que Nehemías fuera con ellos, le iban a tender una emboscada para matarlo. Y le dijo Nehemías, no tengo ni tiempo de escucharlos, estoy metido en una gran obra. ¿Se han burlado de ti? ¿Cuántos Sanballats han visitado tu casa? O en el trabajo, ¿verdad? Oh, no te va a salir bien. Se va a caer, cualquier animal, una zorra que pase, ¿verdad? Lo va a tumbar. Nehemías 13, y levantaron los muros, y Nehemías, obvio, ya habían pasado años, y Nehemías tuvo que regresar nuevamente con el rey a Persia. Pero decide regresar y dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Les dijo, aquí muchos de ustedes, estaba afligido Nehemías, están casados con amonitas y con moabitas, y ya hasta tienen hijos, y los reprendió. No dice si los votó. ¿Qué habrán hecho? Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Debido a que los amonitas y los moabitas habían tratado de maldecir al pueblo de Dios, Dios había dado una orden, jamás va a entrar un moabita o una amonita dentro de la congregación de Dios. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los que estaban mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, aquel que estaba tratando hasta de ponerle trampas a Nehemías para matarlo y que se estaban burlando y escarneciendo. Se va Nehemías a Persia, como sucede, se va el pastor de viaje. No, hombre, ya te estás andando con los impíos, ¿no? Ya hasta emparentó el sacerdote del templo, ya se hicieron parientes él y Tobías. Totales entre cuates, ¿no? Somos cuates él y yo. Y le hizo una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso y los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. O sea, sacaron todos los utensilios que eran de Dios y metieron todas las cosas de Tobías dentro de esa cámara. ¡Qué lindo! Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, viste, ya no estaba Nabucodonosor, ya era Artajerjes. Fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. O sea, sentí un corte, dice Nehemías, en el corazón, y un dolor y un sufrimiento hasta lo más íntimo de ver cómo profanaban la casa de Dios, dice Nehemías. Lo mismo que dijo Dios,
en Génesis 6, y le dolió a Dios en su corazón. Y a Nehemías dice que ¿será que Nehemías participaba también? ¿Tenía el corazón de Dios? Me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiaran las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su herencia. Oye, ya no se estaba haciendo nada de lo que normalmente se tenía que hacer. Lo clásico, se fue el líder y entonces todos estaban haciendo de las suyas. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse a cada uno en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y mira lo que dice después Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Seguramente cometió muchos errores Nehemías, y le decía al Señor, acuérdate de mí para bien. Todo lo que yo hice aquí, Señor, siempre fue con la intención de querer honrar tu casa, Señor. No borres mi nombre de tus misericordias. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, iban en el día de reposo. Se supone que en el día de reposo no se tenía que hacer nada, pero todos los mercaderes iban a la ciudad a trabajar y a hacer su cambalache, a vender y todo, y les dijo, nadie puede venir aquí en el día de reposo. ¿No hicieron así sus padres por no respetar el día de reposo? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y ustedes añaden ira sobre esta ciudad, y ustedes añaden ira sobre Israel, profanando el día de reposo. ¿Viste lo que significa el día de reposo? No vamos hoy. Ay, Señor, que está re lejos, desde el Cuculcán hasta acá. Si me dieras un carrito, Señor. Pastor, le hemos pedido tanto a Dios por un carrito. Oye, les dieron el carrito. Primer domingo viene la mujer sabia y virtuosa. ¿Y para qué queremos un carro si no lo podemos ni disfrutar? Fíjate nada más las palabras. ¿Para qué queremos un carro si no lo podemos ni disfrutar? Vámonos a la playa. Tienes razón, mujer. Y se fueron a la playa. El primer domingo que Dios los bendijo. En vez de darle gracias a Dios, ¿para qué estaban clamando? Señor, si me dieras un carrito para ir al servicio. Se lo dieron y se volvieron locos. ¿Para qué lo queremos? Si es para disfrutar, ¿no? No sé qué significaba el disfrute para ellos. Y se fueron todos los domingos, ¿eh? Si los domingos, con carro, el domingo es para disfrutar. Así están disfrutando ahorita, ¿eh? Súper. Totalmente descarriados. Entonces, fíjate lo que es profanar el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerraran las puertas y ordené que ya no las abrieran hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran ninguna carga, nada de mercancía. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije, ¿por qué se quedan ustedes delante del muro? Si lo vuelven a hacer otra vez, les voy a echar mano. Y desde entonces ya no vinieron nunca más en día de reposo. O sea, les dijo Nehemías, oigan, ustedes vienen a provocar al pueblo de Dios aquí parándose en los muros, ya no los dejaban entrar, se cerraban las puertas, pero de todas maneras ellos iban y, oye, ¿no quieres? A estar provocando a la gente para ver si no hacen cambalache por los muros. Si los vuelvo a ver aquí, les voy a echar mano, quiere decir,
les voy a cortar el cuello, así, los voy a matar. Ya no regresaron, parece ser que sí entendieron, ¿verdad? Y dije a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Señor, fíjate lo que decía Nehemías, acuérdate de mí, perdóname si yo hice mal. Todo lo mal que yo he hecho aquí dentro de tu templo y de tu pueblo, perdóname, Señor. Siempre ha querido, mi intención ha sido honrar tu nombre. Dice en el 23, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque ni siquiera sabían hablar hebreo, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y peleé con ellos y los maldije, dice Nehemías, y herí a algunos de ellos y les arranqué hasta los cabellos, y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas a sus hijos, y no tomarán de sus hijas para sus hijos, ni para ustedes mismos. Oye, puedes imaginarte a Nehemías, los maldijo, los agarró, dice, ¿cómo dicen aquí? Les pegó una zamarreada, ¿verdad? Les agarró de los pelos, dice que les arrancó hasta los pelos, y los hizo jurar, no van a ustedes a casar a sus hijas con impíos, ni a sus hijos tampoco, y para ustedes mismos tampoco van a agarrar nunca jamás una mujer que no sea israelita. ¿Y por qué siempre se iban los judíos detrás de toda clase? Tú ves filisteas, Sansón, ¿con quién andaba? Con filisteas, estaba loco por ellas. Yo me pregunto, ¿y qué no había mujeres lindas ahí entre el pueblo de Israel? Tan feas serían. No creo. ¿No has visto los concursos de Miss Universo? También mandan ellos su representante. Entonces, no habría mujeres lindas. Y entre el pueblo de Cristo no hay mujeres lindas, ¿Habrá? ¿Tú qué piensas? ¿Habrá mujeres lindas entre el pueblo de Cristo? ¿Y por qué andas entonces enamorando a las impías de tu escuela? ¿Y ustedes, muchachas, creen que haya cristianos guapos entre el pueblo de Cristo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que haya guapos, solteros? Ay, sí, doctor, pero ya todos están casados. No, estamos hablando de los solteros, los casaderos. ¿Creen que haya cristianos guapos? Por ahí algunos hicieron así, no. No te vayas a enredar con una monita. Entonces yo me pregunto, ¿no habrá? ¿Y saben por qué no los ven guapos? Porque no tienen el Espíritu de Dios dentro. No estamos en un mismo espíritu con Cristo. O escuchaba yo palabras de nuestra pastora, de la esposa del pastor, doña Esther, y decía, no, las hijas de Dios son más bellas que las de afuera. Es verdad. Nosotros normalmente vemos todo en forma carnal. Y sabemos, los que hemos vivido eso, la pesadilla horrenda que es vivir con una impía o con un impío. ¿O no es cierto, hermanita? Entonces no tiene nada que ver. En 6 meses se acabó la pasión carnal y empezaron los golpes y las humillaciones. ¿O no es cierto? Bueno, conocimos hasta matrimonios que desde la luna de miel cuando regresaron fueron directo al registro civil a tramitar el divorcio. ¿Te imaginas? En la luna de miel, ni la luna de miel pudieron disfrutar. Eso sí, ese matrimonio que les hablo, ella era muy guapa, era una conductora de televisión aquí. Entonces no tiene nada que ver eso. Pero como nuestro cerebro está así, de chiquitito, no se ha dilatado como acabamos de leer. Está dilatado para los días del mal y para la maldad, pero no para las cosas de Dios. Entonces, aquí Nehemías les dice, los hizo jurar, vamos a tener que agarrar a algunas de ustedes, les vamos a arrancar los pelos a ustedes y a sus papás para que no anden casando a sus hijas y a sus hijos con amonitas y con moabitas. ¿Acaso no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Les dice, Salomón el más sabio, o sea, agarró esposas impías. Yo creo que era medio romántico, yo creo él, y muy amoroso. No recuerdo exactamente, pero creo que tenía como 800 esposas y 1000 concubinas, como 1600.
Yo me pregunto, digo, Dios mío, y aun cuando visitara a una diario, ¿te imaginas? Cuando le toca con la que empezó, ¿y tú quién eres? Pues sí. Visita nada más a que le toque cada 3 o 4 o 5 años a una, no hombre, cuando te toca 5 años, ¿te acuerdas de ella? Y les dice Nehemías, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Crees que a ti no? También te van a hacer pecar. Obedeceremos a ustedes para cometer todo este mal tan grande de prevaricar, otra vez la palabra prevaricar, de hacer lo opuesto a lo que Dios dice, sabiendo lo que tenemos que hacer, incitando a más gente, ¿verdad? Yo me voy a otro lado porque aquí están re feas todas las muchachas. Mi hijo se va a casar con una extranjera y mi hija también. Obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto el ahuyente de mí. Mira, o sea, el hijo del sacerdote se había casado con el hijo de, ya era su consuegro, Sanbalat. Qué lindo, ¿no? El mismo que les quería desde el principio para levantar los muros, andaba tratando de atacarlos, quisieron matar a Nehemías, ya con razón ya le habían hecho un cuarto, una cámara ahí especial para él, claro, ya el sacerdote era consuegro de él. ¿Sabes lo que significa Eliasib? Aquel que hace mediación mediante componendas. Mira, ¿le iría mal al sacerdote? No, se ve que hubo un buen acuerdo de esos que nos encantan a muchos, ¿verdad? Pues que se case, total. Como me dijo una señora que, lástima que en ese entonces yo no era cristiano, no le pude compartir la palabra, pero me dijo en una ocasión, mira Javier, te voy a dar un consejo. Ella traía 3 divorcios encima, un buen consejo. Me dice, te voy a dar un consejo, Javier, cuesta lo mismo casarse con una mujer joven que con una mujer vieja, con una mujer rica que con una mujer pobre, con una mujer bella que con una mujer fea. Cuesta el mismo trabajo. Así que cuando te cases, búscate una mujer que sea joven, que esté bonita y que tenga dinero. De todas maneras, la friega va a ser la misma. Y es verdad. Fíjate lo que me dijo ella. Es verdad. No era un buen consejo, pero la verdad en el mundo es que es ese. No importa, podrás buscarla bonita, con dinero y joven. De todas maneras va a ser un infierno, ¿sí o no? ¿O a poco el galanazo con el que te casaste no ha sido un infierno antes de Cristo? Y era guapo, ¿verdad? ¿A poco tu mamá no te hizo, cuánto no te hizo tu mamá para que no te casaras con él? Y tú te derretías, ¿o no es cierto? ¿O no es cierto, hermana? Tenía unos kilitos menos, pero ¿verdad que tenía una sonrisa bien atractiva? ¿O no es cierto, verdad? Entonces, obedeceremos entonces lo que hacen los malvados. Y mira lo que dice después Nehemías en el versículo 29. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, o sea que sí los votó. Y puse a los sacerdotes y a los levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Sabes? Una de las cosas que yo oro con el Señor siempre es esa: oh, Señor, de verdad, acuérdate de mí para bien. De todas las metidas de pata que yo he hecho aquí dentro de la iglesia, pero siempre fue con la mejor intención. Ya si me volé a un hermano, pues pobrecito, ¿no? Gloria a Dios. Fue sin querer queriendo. Así que, como podemos ver, el corazón de Nehemías, ¿cómo era, verdad? Sentía lo mismo que sentía el Señor. Entonces, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pasar por el proceso de las aflicciones. ¿Cuánta aflicción no pasó Nehemías? Tenían que levantar los muros. Con una mano ponían mezcla y en la otra mano tenían que agarrar la espada.
porque en cualquier momento se dejaba venir el ejército contrario. Ahora, como vimos, una cosa es estar pasando tribulaciones, ¿verdad?, por causa de querer seguir a Cristo en serio y participar de las aflicciones del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que lo que le agrada a Dios nos gocemos y lo que le desagrada a Dios no participemos de ello, que también sea un dolor en nuestro corazón cuando veamos a nuestros hermanos caídos. No solamente los critiquemos, oremos por ellos, hagamos algo, ¿me entienden? Y que cuando veamos bendición en la vida de nuestros hermanos nos gocemos de verdad por lo que les está pasando a ellos. Eso es participar del corazón de Dios, tener el propósito de Dios y la visión de Dios para nosotros mismos, el propósito de la iglesia para nosotros. Si no lo estamos haciendo, arrepintámonos, de verdad. ¿Qué estamos haciendo hasta el día de hoy? No lo vamos a poder hacer. Hoy sabemos, como dice ahí, ¿quién se va a gozar cuando empiecen los problemas? ¿Quién se va a gozar cada vez que tú llegues a tu casa y mujer tiene una cara de este pelo, tu esposa, y te arma cada pleito, ¿verdad? Cada vez que tú quieres tomar en serio las cosas de Dios. Y vamos a hacer nuestro altar familiar y se sienta la familia y se sienta y el hijito, la hijita, el otro, y se sienta y el esposo está tratando de empezar a compartir una palabra y vamos a verle, y la esposa viéndolo con una sonrisa irónica y burlándose de él, un diablo. ¿Quién se va a gozar con eso? Nadie. ¿Y qué mujer se va a gozar que está buscando de Dios y siguen las necesidades en la casa y entra aquel y vuelve a hacer las mismas cosas y no se para en serio? Y nadie se va a gozar. El único que puede poner eso en nuestro corazón es Dios. Porque eso va a ser una tribulación al principio. Sabemos que va a ser una batalla y no la vamos a poder pelear si no es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Hoy no tenemos que hacer nada más que hacer una oración. Padre, no olvides tu propósito en la obra de tus manos, o sea, en mi vida. Ten misericordia de mí. Amén. Entonces, hoy creo que hemos aprendido algo el día de hoy. Hemos puesto una carga en el pueblo el día de hoy. No, hasta para mí es quitarme un peso de encima. Solamente hay que doblar rodillas. Señor, ayúdame. De verdad, ayúdame. Yo quiero que tú hagas el cambio en mi vida y creo que tú lo puedes hacer. Y creo que a este papanatas que tienes a mi lado, Señor, lo puedes volver un hombre. Y creo también que esta bruja que tienes aquí, este cocodrilo con el que yo duermo todas las noches, puede ser una bendición para mi vida y puedo amarla, estar dispuesto a dar hasta mi vida por ella. Oye, hasta ese punto pueden llegar los matrimonios, ¿tú crees? Hasta ese punto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana y te bendecimos, Señor. Padre, hoy te pedimos de verdad, con humildad. Hemos estado haciendo las cosas a nuestro esfuerzo, a nuestra manera. Queremos bajarnos de nuestro trono. Hoy nos quitamos de ahí, Señor, y te pedimos que tú ocupes el trono de nuestras vidas, el trono en nuestros corazones. Cristo Jesús, sé tú en nosotros nuestra esperanza de gloria. Padre, no te olvides de la obra de tus manos, Señor, que el propósito que iniciaste en nosotros se cumpla hasta el final. Ayúdanos a menguar, ayúdanos, Señor, porque sabemos que no podemos, pero hoy entregamos todas nuestras cargas sobre ti, sabiendo que no hay carga que nosotros no podamos poner en tus manos, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, por tu palabra, que podamos pensar y redarguir, Señor, que hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Queremos, Señor, que lo tuyo sea nuestro también. Queremos que tu gozo esté en nuestros corazones y queremos participar de las aflicciones tuyas, no solamente por lo que nos pasa a nosotros, sino por todo el cuerpo de Cristo, Señor. Queremos tomar carga por lo que para ti es carga, Señor. Te damos gracias esta mañana. Padre, en verdad te pedimos, bendice a todas las familias de este lugar, Señor. Todas las familias, todos estamos pasando situaciones difíciles en todas las casas, Señor. Ayúdanos. Hoy ponemos la sangre de Cristo en contra del diablo, Señor. La sangre de Cristo en contra tuya, Satanás. Tú no tienes parte ni suerte en la vida de ni uno solo de los miembros de esta iglesia. Eres un mentiroso, Satanás, padre de mentira, pero no vas a seguir engañando en ninguna casa de esta iglesia, Señor. Te echamos fuera
de todas las casas de este lugar, Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Y vas a permanecer fuera, porque hay un cerco de fuego alrededor de cada casa de esta iglesia con tu Espíritu Santo, Señor. La sangre de Cristo en contra tuya, Satanás, y de todas tus legiones de demonios. Y que los ángeles de Dios acampen alrededor de cada casa. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguye en lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, Señor. Llevando tal vez a nuestras familias al despeñadero. Porque seguimos siendo necios, rebeldes, y no queremos reconocer lo mal que hemos estado hasta el día de hoy. Pero hoy abrimos nuestro corazón a ti, Jesús. Sé tú en nosotros a que haga el cambio, Padre. Te lo clamamos, Padre, en el nombre de Jesús. Haz la obra en nuestras vidas, Señor. Y te damos las gracias esta mañana, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.